Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. La respuesta de Engin Agurek a Tuba Büyüküstün. Llevo mucho tiempo esperando. En una noche cargada de emociones y luces tenues, Engin Agurek rompió el silencio con una frase que dejó a todos perplejos. Llevo mucho tiempo esperando. La declaración fue pronunciada con una mezcla de ternura y determinación, dirigida a una sola persona en la sala. Tuba Büyüküstün. Nadie esperaba que esa velada íntima entre colegas y viejos amigos derivara en una confesión tan poderosa. Las miradas se cruzaron, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Las palabras de Engin flotaron en el aire como un susurro que nadie se atrevía a interrumpir. Tuba Büyüküstün, siempre tan serena y dueña de sus gestos, esbozó una sonrisa enigmática mientras sus ojos se iluminaban con algo que parecía nostalgia. No respondió enseguida, como si cada segundo de silencio estuviera cargado de un significado profundo. A lo largo de los años, su relación con Engin Agurek había estado rodeada de rumores, miradas cómplices y momentos compartidos que nunca fueron del todo explicados. Pero esa noche, el velo de la ambigüedad comenzaba a levantarse. Algo en la atmósfera había cambiado. Los presentes, aunque discretos, sabían que estaban siendo testigos de algo especial. No se trataba de un simple reencuentro entre dos grandes actores, sino del florecimiento de una emoción contenida durante mucho tiempo. Engin Agurek, con su voz grave y pausada, continuó hablando, como si no pudiera guardarse nada más. Dijo que había esperado con paciencia, con respeto, y que cada día que pasaba sin decirlo era un día menos vivido. No se trataba de una declaración impulsiva, sino de una verdad largamente meditada. Durante años, Engin Agurek y Tuba Büyüküstün compartieron sets, entrevistas, premieres y hasta silencios que decían más que 1000 palabras. Su química en pantalla fue tan fuerte que los fans suplicaban por verla traspasar la frontera de la ficción. Aunque siempre negaron cualquier vínculo romántico, ahora parecía evidente que había algo más profundo, más íntimo, más real. Y esa noche, por fin, él se atrevía a ponerlo en palabras. Tuba Büyüküstün lo escuchaba con atención, sin interrumpirlo, como si también hubiera estado esperando ese momento. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo nocturno, ajena a lo que ocurría dentro de aquel salón. Pero para ellos dos, todo lo demás había desaparecido. Engin Agurek bajó la mirada por un instante, tal vez temiendo haber ido demasiado lejos, pero cuando volvió a alzarla, encontró en los ojos de Tuba Büyüküstün una chispa de comprensión. Ella le tomó la mano con suavidad, gesto que no necesitaba ninguna explicación. Era un acto pequeño, pero poderoso, que sellaba algo largamente postergado. Los rumores de una posible reconciliación, o tal vez de un nuevo comienzo, comenzaron a cobrar vida en las redes sociales. Sin embargo, lo que importaba realmente era lo que ocurría en ese instante entre los dos. El pasado, con sus aciertos y errores, quedaba atrás. Y el futuro, aunque incierto, se abría como una posibilidad luminosa. Engin Agurek no pedía una respuesta inmediata. Solo necesitaba que ella supiera que sus sentimientos eran reales, y que no iban a desaparecer con el amanecer. Tuba Büyüküstün, aún sin pronunciar una palabra definitiva, parecía haber entendido todo. Había algo en la forma en que lo miraba, en cómo sus dedos se entrelazaban con los de él, que hablaba de una historia compartida que nunca llegó a cerrarse del todo. Quizá nunca fue el momento adecuado. Quizá ahora sí lo era. Tal vez los silencios que alguna vez los alejaron, esta vez los estaban uniendo. Porque había verdades que solo se revelaban cuando el corazón ya no podía guardarlas más. Él la miró con una mezcla de alivio y vulnerabilidad, como si al fin se hubiera liberado de un peso. Ella le devolvió una sonrisa suave, casi tímida, pero genuina. Ese era el lenguaje secreto entre ellos. Miradas, gestos, pausas. No hacían falta grandes discursos ni promesas rimbombantes. Bastaba con estar ahí, frente a frente, sin máscaras ni guiones. Por primera vez en mucho tiempo, eran simplemente Engin Agurek y Tuba Büyüküstün, sin los personajes, sin los flashes, sin las expectativas. Las horas pasaban y nadie se atrevía a romper la magia del momento. Algunos amigos cercanos, testigos silenciosos de la escena, contenían sus emociones con una mezcla de discreción y alegría. Nadie imaginaba que aquella reunión informal terminaría con una confesión tan intensa. Engin Agurek había dado un paso que pocos se atreverían a dar, y Tuba Büyüküstün, aunque reservada, no lo rechazó. Al contrario, parecía abrir una puerta que llevaba años entonada. Lo que pasaría después, nadie lo sabía. Tal vez se tomarían su tiempo para redescubrirse, para sanar viejas heridas o para confirmar lo que siempre estuvo latente.
pero esa noche marcaba un antes y un después. El simple hecho de que él dijera que llevaba mucho tiempo esperando era suficiente para que todo cobrara un nuevo sentido. En una industria donde todo se mueve rápido y las emociones muchas veces se fingen, lo de ellos parecía profundamente auténtico. Engin Agurek se puso de pie, aún con la mano de Tuba Büyüküstün entrelazada con la suya. Ella también se levantó, y por un instante, sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. No hubo beso, ni palabras grandilocuentes. Solo una cercanía silenciosa que decía más que cualquier guión. Y en esa pausa, en ese espacio donde los corazones hablaban sin palabras, nació la promesa de algo nuevo. Un capítulo que, tal vez, ambos llevaban demasiado tiempo deseando escribir. Mientras la noche continuaba su curso, la noticia ya empezaba a esparcirse como pólvora. Pero ellos no tenían prisa. Por primera vez en mucho tiempo, estaban exactamente donde debían estar. La frase de Engin Agurek resonaba una y otra vez en la mente de todos los que la oyeron. Llevo mucho tiempo esperando. Y en la forma en que Tuba Büyüküstün lo miraba, estaba claro que tal vez, solo tal vez, ella también había estado esperando. Adiós.